Juicio político al señor Gustavo Petro. Vamos a observar por qué sí se debe utilizar la ley 600 y cómo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y el Congreso de la República también pueden hacer un proceso por los delitos que pudiese cometer el presidente de la República. ¿Y quién condena estos delitos al presidente de la República? Observemos atentamente para poder saber acerca de este proceso. Vamos a revisar cómo es el proceso de pérdida de investidura o como se conoce juicio político en contra del presidente de la República de Colombia. Esto se encuentra en la Ley Quinta de 1992 y está en el artículo 329 y siguiente. Artículo 329. Denuncia contra altos funcionarios. La denuncia o la queja que se formule contra el presidente de la República o quien haga sus veces, el magistrado de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia, el miembro del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado del Consejo de Estado o el fiscal general de la Nación, por delitos contenidos en el ejercicio de sus funciones, por indignidad, por mala conducta o por delitos comunes. Se presentará por escrito, acompañado de las pruebas que tenga el denunciante o de la relación de las pruebas que deba practicarse y que respaldan la denuncia o queja. Es decir, que también se puede hacer este ejercicio o este proceso por delitos comunes, por la mala conducta o por indignidad de estos funcionarios. Y ahí está también el presidente de la República. Artículo 330. Presentación personal de la denuncia. La denuncia o queja se presentará personalmente por el denunciante ante la Comisión de Investigación y Acusación en la Cámara de Representantes. Artículo 331. Reparto y ratificación de queja. El presidente de la Comisión de Investigación y Acusación, dentro de los 2 días siguientes, repartirá la denuncia o queja entre los representantes que integran la comisión. A quien se le reparta se le denominará representante investigador. Este, dentro de los 2 días siguientes, citará al denunciante o quejoso para que se ratifique bajo juramento. Si no se ratifica, no hubiere mérito para investigar oficiosamente. Se archivará el asunto y el representante investigador informará de eso al presidente de la comisión. Artículo 332. Apertura de investigación. Ratificado bajo juramento la denuncia o queja, el representante investigador proferirá auto de sustanciación contra el que no procede recurso alguno, ordenando abrir y adelantar la correspondiente investigación con el fin de esclarecer los hechos, las circunstancias en que ocurrieron y descubrir a sus autores y partícipes. Artículo 333. Auxiliares en la investigación. El representante investigador, en el ejercicio de su función, podrá solicitar la cooperación de los miembros de la Policía Judicial, del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y de las demás autoridades que ejerzan funciones de esa índole. También podrá comisionar a magistrados de las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial y a los jueces para la práctica de pruebas, cuando lo estime conveniente, así como a los investigadores de la Fiscalía General de la Nación. En la investigación de delitos comunes tendrá las mismas atribuciones, facultades y deberes que los agentes de la Fiscalía General de la Nación. Artículo 334. Indicio grave. Indagatoria. Cuando la investigación exista por lo menos un indicio grave de que el denunciado es autor o partícipe del hecho que se investiga, el representante investigador lo citará para que dentro de los 2 días siguientes comparezca a rendir indagatoria. Si fuere capturado en flagrancia, se le dejará en libertad y citará en la forma antes dicha. Si no compareciere, se le emplazará, designará defensor de oficio y se continuará con la actuación. Artículo 335. Defensor. El denunciado tendrá derecho de nombrar defensor a partir del auto de apertura de la investigación. Si no lo hiciere, deberá nombrarlo al momento de la indagatoria. Si en este momento no lo hiciere, se le nombrará defensor de oficio. Artículo 336. Pruebas. El defensor y el denunciado tienen derecho de presentar pruebas, de solicitar la práctica de pruebas y de controvertir durante la investigación las pruebas aportadas en su contra. Artículo 337. Principio de libertad del procesado. Durante la investigación rige el principio de libertad del procesado. Por eso no hay lugar a proferir medida de aseguramiento alguna contra él. Artículo 338. Recurso de apelación. El auto por el cual se niega al procesado o a su defensor la práctica de alguna prueba durante la investigación podrá ser apelado, pero ante la Comisión de Acusación en pleno. En sesión plenaria, esta decidirá sobre el recurso dentro de los 5 días siguientes al recibo del expediente. La decisión se adoptará por una mayoría simple. Artículo 339. Término para la investigación. El término para la realización de la investigación es de 30 días, pero cuando se trate de delitos conexos o sean 2 o más los procesados, el término será de 60 días. Y estos son días hábiles, ¿no? La cesación de procedimiento, en los términos y causales del Código de Procedimiento Penal, procederá en cualquier momento del proceso. El expediente se archivará. Es decir, que la cesación del procedimiento se realizará con las normas del Código de Procedimiento Penal. Es decir, que como son aforados se utiliza la ley 600, no la 906. Y esto, como no lo ha aclarado la norma, se utiliza para cualquiera de las quejas o de la denuncia que se haya impetrado en contra de alguno de estos ciudadanos, ya sea por indignidad, por mala conducta o por delitos comunes.
Artículo 340. Cierre de la investigación. Agotada la investigación o vencido el término legal para realizarla, el representante investigador dictará auto declarándola cerrada. En este mismo auto, contra el que no procede recurso alguno, se ordenará dar traslado por el término de 10 días al defensor para que presente sus puntos de vista sobre el mérito de la investigación. Esto que está subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional. Artículo 341. Acusación o preclusión de la investigación. Vencido el término del traslado, el representante investigador, dentro de los 10 días siguientes, presentará al presidente de la Comisión de Investigación y Acusación el proyecto de resolución de acusación o de preclusión de la investigación. Los requisitos sustanciales y formales de estas dos formas de calificación serán los exigidos por el Código de Procedimiento Penal. Y como son aforados, entonces es la Ley 600. Artículo 342. Decisión sobre la resolución calificadora. Recibido el proyecto de resolución calificadora, la Comisión de Investigación y Acusación se reunirá dentro de los 5 días siguientes y estudiará y decidirá si aprueba o no el proyecto presentado. Si fuera rechazado, designará a un nuevo representante para que elabore la resolución de acuerdo con lo aceptado por la Comisión. Artículo 343. Consecuencias de la resolución calificatoria. Si la resolución calificatoria aprobada fuere de preclusión de la investigación, se archivará el expediente. Si de acusación, el presidente de la comisión remitirá el asunto al presidente de la Cámara. La Cámara se reunirá en pleno dentro de los 5 días siguientes para estudiar y decidir sobre la acusación aprobada por la comisión. Artículo 344. Comisión de instrucción. Si la Cámara de Representantes aprobare la resolución de acusación, el presidente, dentro de los 2 días siguientes, enviará el expediente al presidente de la Comisión de Instrucción del Senado. Este, dentro de los 2 días siguientes, repartirá el asunto, por sorteo, entre los senadores, integrantes de la comisión. A quien corresponda en reparto se le denominará senador instructor. Artículo 345. Proyecto de resolución sobre la acusación. El senador instructor estudiará el asunto y presentará un proyecto de resolución admitiendo o rechazando la acusación. En este último caso deberá proponer la cesación de procedimiento. Este proyecto se presentará a la Comisión de Instrucción, la cual dentro de los 2 días siguientes se reunirá para decidir si acepta o no el proyecto presentado por el ponente. Artículo 346. Decisión de la Comisión de Instrucción. Dentro de los 2 días siguientes se remitirá el expediente al presidente del Senado para que dentro de los 5 días posteriores el Senado en pleno estudie y decida. No leo lo subrayado porque fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Artículo 347. Iniciación del juicio. Admitida la acusación o revocada por vía de apelación la decisión de la Comisión Instructora, se inicia el juzgamiento. Inmediatamente el acusado que esté desempeñando funciones públicas quedará suspenso de su empleo. Si la acusación se refiere a delitos comunes, se citará al acusado y se le pondrá a disposición de la Corte Suprema de Justicia, junto con el expediente. Esto subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional. Es decir, que cuando son delitos comunes, pasará a la Corte Suprema de Justicia para que sea condenado. Si no son delitos comunes, entonces perderá el empleo. Si la resolución de acusación fuere por hechos cometidos en el ejercicio de funciones públicas o en relación con las mismas, el Senado señalará fecha para la celebración de audiencia pública. Esta resolución se comunicará a la Cámara de Representantes y se notificará personalmente al acusador y al acusado, haciendo saber a este el derecho que tiene de nombrar un defensor. La audiencia se celebrará aunque a ella no concurriere el acusado. Si no fuere posible, la notificación personal se hará por estado. Será acusador el representante ponente de la decisión de la admisión de investigación y acusación. Artículo 348. Fecha para la audiencia. El día señalado para la celebración de la audiencia pública no podrá ser antes de 20 días ni después de 60 días contado a partir de la fecha de señalamiento. Claramente, días hábiles. Artículo 349. Práctica de pruebas en audiencia. Mientras se celebra la audiencia pública, la Comisión del Senado podrá ordenar la práctica de las pruebas que considere conducentes y decretará las que las partes soliciten. Por eso es que se remite a la Ley 600, porque ese es un proceso inquisitivo, donde el acusador también tiene el derecho de pedir, de averiguar y de investigar las pruebas por las cuales se va a acusar a la persona. Contrario a la 906, que el acusador no tiene ese derecho, porque esa investigación la realiza la Fiscalía. Artículo 352. Decisión sobre las recusaciones. Corresponde al Senado decidir sobre las recusaciones propuestas para cuyas pruebas se concederá a la parte interesada el término de 6 días. Si la actuación se instruyere por una comisión, ante esta se ventilará el incidente. Concluido el término previsto, la comisión trasladará el asunto al Senado para que resuelva.
Artículo 353. La Cámara como fiscal en las actuaciones que adelante la Cámara de Representantes contra altos funcionarios del Estado ejercerá funciones de fiscal. Pues claro, así es la Ley 600. Un proceso inquisitivo donde el acusador también hace las funciones de investigador. Artículo 354. Declaración de testigos. Los testigos rendirán sus declaraciones ante el Senado o su presidente, si así lo dispusiere la corporación cuando se haya reservado la instrucción o ante la comisión instructora que se vaya designando. Artículo 355. Dirección de la actuación. Las órdenes para hacer comparecer a los testigos o para que se den los documentos o copias que se soliciten las dará el Senado, cuando se haya reservado la instrucción de la actuación. Cuando la actuación se instruyere por comisión, ella expedirá dichas órdenes por medio del secretario del Senado. Artículo 356. Aplazamiento de la audiencia. Si las pruebas pudieren practicarse por circunstancias ocurridas, ajenas a quien lo hubiere solicitado oportunamente, podrá el Senado, a petición de la misma parte, señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia pública que no podrá exceder de 20 días. Artículo 357. Oportunidad para alegar. Antes de la celebración de la audiencia pública se entregará a las partes copia de la actuación para que formulen sus alegatos en el término de 15 días. Días hábiles, ¿no? Todo esto son días hábiles. Artículo 358. Celebración de la audiencia. Llegados al día y la hora para la celebración de la audiencia, el Senado dará inicio a esta con la lectura de las piezas de la actuación que los senadores o las partes soliciten. Artículo 359. Interrogatorio al acusado. Los senadores podrán interrogar al acusado sobre las cuestiones relacionadas con la actuación. Acto seguido, se concederá la palabra al acusado y a su defensor, quienes podrán intervenir hasta 2 veces en el mismo orden en desarrollo del debate. Artículo 360. Sesión privada y cuestionario. Concluidas las intervenciones previstas en el artículo anterior, se retirarán del recinto del Senado el acusado y su defensor, y se dará comienzo al debate, durante el cual cualquier senador podrá solicitar la lectura de la actuación y de las piezas que considere convenientes. Al iniciarse la sesión privada, el presidente del Senado someterá al estudio de los senadores un cuestionario acerca de la responsabilidad del acusado por el cargo o cargos formulados en la resolución de acusación. Si la resolución de acusación contiene varios cargos, para cada uno de ellos se formularán cuestionarios separados. Artículo 361. Decisión del Senado. Adoptada la decisión del Senado por la mayoría de votos que establece el artículo 175, numeral 4 de la Constitución Política, es decir, 2/3 de los votos de los presentes, se continuará la sesión pública para dar a conocer la decisión y se pasará la actuación a la comisión que lo instruyó para que redacte el proyecto de sentencia de conformidad con las respuestas dadas a los cuestionarios en un término improrrogable de 15 días, es decir, 15 días hábiles. Artículo 362. Proyecto de sentencia. Vencido el plazo señalado en el artículo anterior, la comisión presentará su ponencia al Senado para que la discuta y vote. Si este no fuere satisfactorio para el Senado y no fuere posible modificarlo en la sesión, podrá elegir una comisión para que elabore el proyecto de sentencia en un término que no podrá exceder de 15 días. Presentado el proyecto por la nueva comisión, el Senado lo someterá a su consideración aprobándolo o improbándolo. Artículo 363. Adopción de la sentencia. Adoptada la sentencia, será firmada por el presidente y secretario del Senado y agregada a la actuación. Copia de las mismas será enviada a la Cámara de Representantes y a la rama ejecutiva para los fines legales. Artículo 364. Intervención de la Procuraduría. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, podrá intervenir en este proceso para cumplir las funciones señaladas en el numeral 7 del artículo 277 de la Constitución. Artículo 365. Ejecución de la sentencia. La ejecución de la sentencia condenatoria o destitución del empleo se hará comunicándola a quien tiene la competencia para nombrar o destituir, a fin de que la cumpla. La condena a la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos se ejecutará comunicándola al Registrador Nacional del Estado Civil, a fin de que la cumpla. Artículo 366. Remisión a otros estatutos. Todo vacío procedimental de la presente ley será suplido por las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Y como estos sujetos son aforados, se maneja la Ley 600. Una de las denuncias que se inició en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es por exceder los topes de financiación de la campaña. Aparentemente con el descubrimiento de una prueba por parte de la Fiscalía encontrada en el sindicato llamado FECODE, muestra que este sindicato le ha entregado 500 millones de pesos a la campaña del señor Gustavo Petro y aparentemente estos dineros no fueron reportados al portal de cuentas claras. Pero sumando estos 500 millones de pesos, se podría constatar
que se ha superado los topes legales para la financiación de una campaña electoral, en este caso la presidencia de la República. Es decir, que para poder probar que sí superó los topes, debemos tener una resolución del CNE donde nos informe que los topes se han excedido por parte de la campaña del señor Gustavo Petro, para poder llevar esta resolución a la comisión de acusación y pedir que se retire del cargo al señor Gustavo Petro por esta infracción. De lo contrario, va a ser muy difícil. De esta misma manera pasa con el tema del supuesto narcotráfico del hijo del señor Gustavo Petro, Nicolás Petro. Se debe tener una resolución de este proceso que confirme que el señor Nicolás Petro estuvo metido en estos temas del narcotráfico y que tuvo su fruto de ellos, y que con ese dinero financió la campaña del señor Gustavo Petro para poder llevar esta resolución por parte de la justicia ordinaria a la comisión de acusación, y que de allí también haya una decisión de esta comisión de acusación en contra del señor Gustavo Petro. Si no tenemos estas resoluciones, será muy difícil el juicio político al señor Petro.